Soy Olivia Eulogia Rosey Salazar, estudiante de Unilab de la carrera de licenciatura de Derecho con número de matrícula MX000236. Les voy a compartir mi producto integrador sobre la clasificación de los contratos, los cuales son bilaterales. Es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes, contenido en el artículo 1836 del Código Civil Federal. Ejemplo, el contrato de compraventa. Ambas partes se ponen de acuerdo para celebrar un contrato de compraventa, donde una de las partes es el vendedor y la otra el comprador. El contrato unilateral es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. Está contenido en el artículo 1835 del Código Civil Federal. Ejemplo, el contrato de donación, donde el donante tiene el compromiso o el deber legal de transferir gratuitamente a favor de otra persona determinados bienes. Por su parte, el donatario no tiene ninguna obligación legal al respecto. Es oneroso el contrato que impone derecho y gravámenes recíprocos. Se encuentra regulado en el artículo 1837 del Código Civil Federal. El contrato gratuito es aquel en que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. Por ejemplo, el comodato o la donación. El comodatario o donatario es la única que se beneficia económicamente al recibir determinada prestación. Para la otra parte, el gravamen es entregar algo que beneficie al otro contratante. Contratos conmutativos. Los contratos conmutativos es cuando los provechos y gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Por ejemplo, compraventa de un bien o servicio en donde ambas partes saben desde un inicio lo que obtendrán o perderán al celebrarlo. Contratos aleatorios. Es cuando los provechos y gravámenes dependen de una condición o término, de tal manera que no pueda determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la condición o el término. Ejemplo, es cuando una aseguradora no realiza ninguna acción hasta que ocurra un siniestro protegido mediante el contrato, determinando hasta ese momento quién se beneficia o no de lo estipulado en el documento. Los contratos reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. Entre tanto no exista dicha entrega, solo hay un antecontrato, también llamado contrato preliminar o promesa de contrato. Ejemplo, la prenda constituye un derecho real sobre un bien del deudor con el fin de garantizar que se cumpla con la obligación de pago estipulada por parte de éste, o hipoteca, en donde una de las partes se obliga a entregar el objeto en caso de incumplimiento de pago de alguna obligación. Contrato consensual. En oposición a real, simplemente se indica que no se necesita la entrega de la cosa para la constitución de éste. Son contratos consensuales en oposición a los reales todos los que reglamentan nuestro derecho respecto a prestaciones de cosas, exceptuando la prenda, porque en ningún caso exige el Código Civil la entrega de la cosa para que se perfeccione o constituya. Contrato consensual en oposición al formal se considera que existe por la simple manifestación verbal o tácita del consentimiento o derivarse del lenguaje mímico o por señas, que es otra forma de expresar el consentimiento sin recurrir a la palabra o sin requerir en forma escrita, pública o privada para la validez del acto. Ejemplo, el contrato de bienes muebles es un contrato consensual, es válido si se manifiesta verbalmente el consentimiento. Por medio de señas o a través de hechos que lo presupongan, una parte toma la cosa y entrega el precio a la otra que a su vez lo recibe. Contrato formal es aquel en el que el consentimiento debe manifestarse por escrito como un requisito de validez, de tal manera que si no se otorga en escritura pública o privada, según el acto, el contrato estará afectado de nulidad relativa. Por lo tanto, el contrato formal es susceptible de ratificación expresa o tácita,
En la expresa se observa la forma omitida, en la tácita se cumple voluntariamente y queda purgado el vicio. Los contratos principales son aquellos que existen por sí mismos. Por ejemplo, el crédito, mediante el cual un banco le presta a una persona una cantidad determinada de dinero y se le obliga a devolverla con el pago de intereses. Los contratos accesorios o de garantía son los que dependen de un contrato principal. Estos contratos siguen la suerte de los principales, porque la nulidad o la inexistencia de los primeros origina a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio. Son llamados también de garantía porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal. Esta forma de garantía puede ser personal como la fianza, en que una persona se obliga a pagar por el deudor si éste no lo hace, o real como la hipoteca, la prenda o la anticresis, en que se constituye un derecho real sobre un bien enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Así, si el deudor no cumple, el acreedor puede rematar el bien dado en garantía y pagarse preferentemente con su producto. Hay excepciones, ya que el derecho nos presenta casos en que puede haber fianza, prenda o hipoteca, sin que haya todavía una obligación principal, como ocurre cuando se garantizan obligaciones futuras o condicionales. Los contratos instantáneos son los contratos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, de tal manera que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo acto. En los contratos instantáneos sí es posible la restitución de las prestaciones. En el contrato de compra-venta, la nulidad trae como consecuencia la restitución de la cosa y del precio, aun cuando sea de tracto sucesivo, porque se haya pagado este último en abonos. Por ejemplo, la compraventa al contado, el pago de un artículo de consumo el mismo día y en una sola exhibición. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado. En estos contratos de tracto sucesivo no siempre es posible restituir las prestaciones, porque habrán algunas que definitivamente quedaron consumadas y existirá una imposibilidad de hecho para restituirlas. Por ejemplo, el arrendamiento, ya que durante un tiempo determinado la cosa estará en poder del arrendatario y a su vez éste pagará periódicamente una renta.